Momento de informe especial y les contamos que el gobierno continúa avanzando en lo que es el plan Avanzar de erradicación de asentamientos. Hace 2 semanas hubo una reunión clave en presidencia al respecto de este programa. Hay algunas novedades con respecto a este plan y recibimos a la periodista, un apellido complicado, Nicole Descueit. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. De nuevo. Un gusto estar por acá otra vez con el mismo tema porque, bueno, desde BTV Noticias venimos siguiendo los pasos de cerca de cómo va avanzando este plan. Vamos a recordar un poquito brevemente en qué consistía. Son 120 intervenciones en 120 asentamientos que se conforman por 40 asentamientos que ya estaban previstos en el plan quinquenal, 20 más que están en la órbita del plan Mejoramiento de Barrios y otros 60 nuevos asentamientos que se suman en el marco de este plan. En cuanto a viviendas, estamos hablando de 15.000 viviendas, más de 15.000 viviendas en las que se va a estar trabajando, tanto en relocalización como reconstrucción. Son en total 5.000 de estas 15.000 que serán realojos, que puede esta modalidad ser tanto que se le otorga una casa nueva a la familia como que se le otorgue el dinero para comprar esa casa. En nuestro informe anterior con respecto al plan Avanzar, decíamos que no había una fecha concreta de inicio de las obras para justamente todas estas viviendas dentro del plan Avanzar. Sin embargo, ahora BTV Noticias sabe que el Ministerio de Vivienda cuenta ya con un cronograma y algunas fechas tentativas para comenzar con estas obras. Presidencia está apuntando a que este año, en el año 2022, se comience en al menos un asentamiento en cada uno de los 19 departamentos de todo el país. Por ahora, igualmente, están solamente preparados, o sea, hay 6 perfiles que son los que estarían en condiciones de comenzar con la ejecución de las obras este año. A pesar de esto, sigue Presidencia apuntando a que sean 19 en total, al menos uno en cada departamento. Estos 6 proyectos en realidad son solamente pertenecientes a 3 departamentos, a Durazno, a Río Negro y a Flores. Bueno, ¿cuál es el contenido de los 6 proyectos de alguna forma? Bueno, estos 6 proyectos están ubicados el primero en playa, se llama Playa Vieja, está ubicado en Sarandí del Chi, en el departamento de Durazno. Son 11 viviendas en total allí lo estamos viendo en pantalla. La Higuera, por otro lado, también en el departamento de Durazno, 17 viviendas allí. La Terminal, también en Durazno, 14 viviendas. Ladrilleros, en Fraiventos, Río Negro, son 24 viviendas. Por otro lado, en Yung, también en Río Negro, son 20 viviendas. En este caso son viviendas dispersas, porque recordemos que no en todos los casos de todos los departamentos son asentamientos conformados en sí, sino en algunos casos viviendas precarias dispersas. Y en Trinidad Flores también es un mismo ejemplo de 40 viviendas que son dispersas. En total, si sumamos todas estas viviendas, son 126 en las que se comenzaría a trabajar este año en la ejecución de obras, ya que estarían en condiciones de comenzar. Y en todos estos casos el proceso de formulación de los proyectos y de licitación, o sea, la hoja de ruta específica, comenzaría en el mes de septiembre. ¿Y hay un monto definido de cuánto sería el costo de estos 6 proyectos? Bueno, en realidad, siempre hablando de cifras tentativas, porque esto va variando mucho, lo mismo con las fechas, todo va variando a medida que va avanzando justamente la ejecución del plan. Tentativamente podríamos hablar que para estos 6 proyectos el total de inversión previsto es de $5.900.000 en total si sumamos todos los proyectos. En algunos casos estos proyectos están financiados 100% por lo que es el Fondo de Integración Sociourbana, o sea, este fideicomiso que va a abarcar parte del presupuesto previsto para el plan Avanzar. Ya vamos a estar repasando un poco más cómo se divide este presupuesto nuevamente para recordar. Y por otra parte, recursos también del Plan de Mejoramiento de Barrios y el Plan Juntos del Ministerio de Vivienda. O sea, se reparten entre ambos justamente los gastos implicados para cada asentamiento. En total, para estos 6 asentamientos está previsto que se destinen un poco más de $5 millones solamente del fideicomiso, que provendrían del fideicomiso. Por lo tanto, son 900.000 menos del presupuesto total previsto para todos estos asentamientos. ¿Qué pasa con el resto de los asentamientos? Vos decías hoy hay algunas fechas tentativas. ¿Acá también hay fechas tentativas? Sí, hay otros asentamientos que ya tienen algunas fechas o algunos meses tentativos. Para el año 2023, por ejemplo, serían unos 63 proyectos que comenzarían las obras y por otro lado unos 12 más o menos son los que comenzarían en el año 2024. Hay construcciones de viviendas que incluso llegarían a extenderse hasta la finalización del año 2026. Incluso allí sería la fecha más tardía y se
extendería hasta luego de finalizado este periodo de gobierno. ¿Y en qué asentamiento se va a invertir más dinero? ¿Tanto en realojos o lo que sería también el tema de la construcción? Exacto. Bueno, se trata del barrio Piedras Blancas, donde están abarcados 4 asentamientos allí. Es donde se va a invertir mayor dinero. Son 658 viviendas aproximadamente, con una inversión total prevista de 20 millones, más de 20 millones de dólares. Y en este caso en particular comenzarían las obras más o menos en diciembre de 2023. BTV Noticias estuvo recorriendo los asentamientos Los Milagros 1 y 2, que son 2 de estos 4 asentamientos previstos para el barrio Piedras Blancas, y estuvimos conversando con el alcalde del municipio F, Juan Pedro López, que nos contó un poco más sobre estos lugares en los que se va a trabajar en el marco del Plan Avanzar y cuáles son las principales necesidades de las familias. Los asentamientos que se van a hacer acá es Los Milagros 1, Los Milagros 2, La Chacarita, que son 80 familias, tenemos lo que es Tres Gracias, tenemos lo que es Potencia y tenemos lo que es Valle Pacheco. Esos son los 5 lugares que son los que nos toca el municipio F. Acá tenemos 2 problemas, tenemos ahí abajo, tenemos una cañada, un arroyo, llamarlo como la palabra, y que eso está obviamente con mucha mugre, está tapado, por decir esa palabra, y eso es lo que genera el inundamiento. Estamos en bajada, tú observas, y se inunda hasta la mitad del barrio de esta calle, de los 3 lugares, tanto lo que es Los Milagros 1 y Los Milagros 2, se inunda totalmente, y la gente ha perdido todo ya, ¿no?, en varias oportunidades. Me parece que va más para no tanto realojo, sino las que están arriba, sino reconstrucción, y parte de más de abajo creo que iría para el realojo. Bueno, muy bien, Nicole, tuviste la oportunidad de hablar con los vecinos. ¿Qué te dijeron? Exactamente. Bueno, vamos a ver a continuación 2 testimonios de 2 vecinas con las que estuvimos dialogando. Una de ellas vive allí hace 30 años, así que conoce bastante bien la realidad del barrio. Y otra de ellas es una de las referentes barriales que lleva adelante un merendero que, bueno, da alimento a 50 niños, tanto merienda como cena. Incluso en la pandemia dieron alimento a otras personas, a adultos, porque, bueno, una situación bastante complicada que ameritó ese cambio. Y en ambos casos, lo que coincide en ambas vecinas es que no pretenden irse del asentamiento. Ya se nos inundó una vez y ahora esperamos que no siga lloviendo porque no queremos quedar otra vez en medio de la calle. Nosotros por ahora realojarnos no, porque tenemos una casa que ya no somos una cantidad. Entonces, para nosotros nos da bien. Cuando vinimos era una casita chiquita de madera, chiquita. Era solamente una piecita. Dormimos esa noche, dormimos todos adentro y unos afuera. Después se fue agrandando y ahora tenemos todo eso. Por eso es muy difícil salir, porque fue levantado con mi esposo que trabajaba y todo lo levantó él. Acá en la zona hay muchas familias que, por ejemplo, las que están sobre la cañada son las más, las que necesitan más, porque cuando se inunda llega hasta la 3ª o la 4ª casa, creo, el agua. Igualmente acá tengo familias que la construcción de la casa tienen dificultades con el tema de cómo está construida la casa. Tengo dificultades cuando llueve mucho por el tema de que me sigue entrando agua. Si es mucha el agua, sigue entrando, porque hicieron un trabajo ahí como para que no entrara, pero digo, cuando es mucho y al estar en bajada... ¿Y lo que necesitarías vos en particular es una reconstrucción, de repente que cierta parte se arregle, o es un realojo lo que necesitarías? No, capaz que mejora, sí. Digo, en lo primordial de que, digo, no entre agua en la casa. Sí sé que hay muchas familias que han perdido todo y han vuelto a reconstruir nuevamente. Incluso en esta última inundación que hubo gente que perdió de electrodoméstico, de cama, de todo. Y Nicole, queremos saber cuáles son los proyectos que abarcan más y menos dentro de este programa Avanzar. Bueno, justamente primero aclarar que los montos que se invierten dependen, por ejemplo, de si las obras están retomando, o sea, ya hay una parte hecha, más allá del número de viviendas. Entonces, eso va a variar si se retoman obras o se comienza de cero. El asentamiento con mayor cantidad de hogares donde se va a estar trabajado son 2, en realidad están ubicados en Maldonado, son Los Eucaliptus y Nueva Esperanza. Entonces,
total son alrededor de 875 viviendas, con una inversión total de aproximadamente 15.180.000 dólares. Por otra parte, como mencionamos, en algunos casos hay proyectos que involucran viviendas dispersas y no un asentamiento conformado, digamos. Este es el caso de una de las intervenciones en Florida, que son 3 viviendas. Esto es lo que llevará el menor monto, 188.500 dólares aproximadamente. Bueno, ¿qué se sabe del presupuesto, Nicole, que ha generado tanta polémica en su momento, ¿no? ¿De dónde sacábamos los recursos, de dónde sacaba el gobierno para poder aportar aquí en este plan? Bueno, repasamos un poco lo que estuvimos conversando la vez pasada también, de cómo se compone este presupuesto. En total está previsto para el plan Avanzar que sean 480 millones de dólares en total. Esto está conformado, por un lado, por 240 millones de dólares que ya estaban previstos en el presupuesto quinquenal, y por otro lado 240 millones de dólares que son los que se tomarían de este fideicomiso, que bueno, que en parte toma recursos del Instituto de Colonización. Allí hay 40 millones que ya estarían confirmados, pero lo que explicábamos también en el informe pasado es que estaba faltando un ente financiero de donde se iban a ir inyectando recursos, que corresponde a 200 millones de dólares. Vamos a recordar un poco lo que indicaban las autoridades del Ministerio de Vivienda. Decían que para alcanzar este monto de esos 200 millones de dólares se debería buscar préstamos necesarios para apalancar el patrimonio del Fondo de Integración Sociourbana, que es este fideicomiso que plantea justamente el Ministerio de Vivienda. El fideicomiso, recordamos básicamente cómo funciona, compromete recursos propios a futuro, a valor presente, y a medida que se va avanzando con determinadas obras se inyectan los recursos necesarios. El Ministerio de Economía tenía que justamente salir a ver y definir, terminar de definir estas reuniones, cuál sería el ente financiero del que se inyectarían esos recursos. Si bien Economía sigue trabajando en este tema, según pudo saber BTV Noticias, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es el que surge hasta el momento con más fuerza para ser ese ente financiero de donde se inyectarían esos recursos. Hace poco hubo una inauguración puntual de viviendas. ¿Cuál es la característica? Bueno, exactamente. Hace pocos días el plan Avanzar fue nuevamente noticia a raíz de una polémica que se dio por una inauguración de 54 viviendas de familias que vivían en el asentamiento Chacarita de los Padres y que fueron estrenadas en Villa Ferré. La polémica surge porque la presidenta de la departamental de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, acreditó esta obra al plan Avanzar, cuando en realidad forma parte es un proyecto que se firmó este convenio en el año 2018 entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda. En realidad ya estaba comenzado este proyecto y se retoma en este gobierno. Justamente desde la comuna aclararon esto, señalando que es una obra que venía de antes. Sin embargo, bueno, cabe aclarar que en realidad la actual gestión toma esta obra también dentro de lo que es el plan Avanzar, porque se incluyó dentro de los primeros 240 millones de dólares que ya estaban previstos en el plan quinquenal y que son destinados a asentamientos. Entonces ellos por eso lo toman dentro de plan Avanzar. Desde el Ministerio de Vivienda indican que Chacarita de los Padres entra dentro de los 40 asentamientos que ya estaban previstos en el plan quinquenal, y por eso lo toman también como plan Avanzar, más allá de que sean obras que ya estaban empezadas y que venían desde 2018. Además, este asentamiento tiene prevista una nueva etapa también de realojos. Son alrededor de 119 viviendas que comenzarían con la ejecución de obras a partir del año 2024 y se destinarían más o menos 7 millones de dólares. El alcalde del municipio F, Juan Pedro López, fue quien solicitó especialmente que bajo este plan se abarcara lo que es Chacarita de los Padres, e hizo hincapié también en la importancia de hacer seguimiento al realojo de estas familias. No es solamente ir y sacarlo, sino que hay un trabajo, primero de área social, de un trabajo muy firme, que es lo que creo que es lo primordial de todo esto, ¿no? Para saber cómo es el reloj, y luego el seguimiento. La segunda etapa no es que estamos en la casa y se terminó, no, ahora tenemos todo un seguimiento de 2 años acompañando a esa familia en muchas cosas, ¿no? En tema laboral, en tema que hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, en el tema de cuidar su casa, el tema de costumbres de los vecinos. Hay todo un trabajo que obviamente en este caso Chacarita lo va a hacer la Intendencia, nosotros nos pusimos a las órdenes obviamente para poder ayudar ese acompañamiento, ¿no? Que eso creo que es lo más importante.
Bueno, Nicole, ¿qué podemos esperar para los próximos días, las próximas semanas o meses? Bueno, así como hace 2 semanas hubo una reunión en Torre Ejecutiva, esto se da mensualmente más o menos entre autoridades del gobierno y el Ministerio de Vivienda para actualizar un poco cómo va avanzando el plan. Según pudimos saber desde BTV Noticias, la próxima entrega de vivienda será este miércoles en los barrios Campichuelo e Itapé. Las viviendas son parte de un proyecto de regularización del barrio que se lleva adelante entre el Plan Mejoramiento de Barrios y la Intendencia de Montevideo. Y por otra parte, el próximo lunes se va a estar firmando un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Canelones para realojar a 40 familias que actualmente viven en un asentamiento ubicado en la calle Continuación Sigliuti. La Intendencia pone el terreno y la infraestructura vial y el plan juntos construye las casas. Así que vamos a estar atentos por más novedades para traerles toda la información. Muy bien, muchísimas gracias, Nicole. Gracias a ustedes. Pausa, ya venimos.